Estamos en Películas Perfectas. Bienvenidos a Películas Perfectas, porque el cine perfecto siempre deja huella. Imagina por un instante que el universo te despoja de la capacidad de pecar. No porque hayas alcanzado la santidad, sino porque la puerta de la oscuridad ha sido sellada con cemento por manos ajenas. Imagina que el odio, la ira y el deseo de destrucción, esos impulsos que, aunque nos avergüencen, nos pertenecen, son extirpados de tu arquitectura emocional como si fueran tumores. A primera vista, el mundo parecería haber ganado. Un ciudadano ejemplar ha nacido de las cenizas de un lobo. Pero en ese preciso segundo de curación, algo se quiebra en el tejido mismo de lo que significa ser humano. ¿Qué queda de nosotros cuando nuestra bondad no es un acto de voluntad, sino un reflejo condicionado? ¿Sigue existiendo la virtud en el hombre que no puede elegir ser cruel? Hoy no vamos a hablar de una película de 1971. Vamos a hablar de la pesadilla de la armonía impuesta. Vamos a hablar de Alex, del joven que amaba a Ludwig van y a la violencia con la misma pureza técnica. Vamos a adentrarnos en el laberinto de Stanley Kubrick para responder a la pregunta que el siglo XXI aún teme susurrar. ¿Preferirías vivir en un mundo de monstruos libres o en un paraíso de autómatas? La obsesión del relojero. Stanley Kubrick no era un director de cine, era un entomólogo de la condición humana. Para cuando decidió adaptar la novela de Anthony Burgess, Kubrick ya había explorado la locura de la guerra en Paths of Glory y la frialdad del cosmos en 2001. Pero con La Naranja Mecánica, su cámara dejó de mirar a las estrellas para enfocarse en la microscopía del mal. Kubrick se encontraba en un momento vital de profundo escepticismo institucional. Veía el mundo como un sistema de estructuras, la familia, la cárcel, el hospital, el gobierno, que intentaban desesperadamente contener el caos entrópico del individuo. El rodaje no fue un proceso creativo convencional, fue una disección quirúrgica. Kubrick buscaba la belleza en la asimetría moral. Mientras el mundo se sumergía en el hipismo de finales de los 60, él nos lanzaba un jarro de agua helada. La civilización no es el triunfo de la moral, sino la victoria de la domesticación. Él no quería que entendieras la película, quería que la padecieras. Por eso cada encuadre es una jaula, cada gran angular es una distorsión de la realidad, y cada nota de Beethoven es un recordatorio de que lo más sublime puede convivir con lo más atroz. El director no nos cuenta la historia de Alex, nos encierra en la celda del tratamiento Ludovico junto a él, obligándonos a mantener los párpados abiertos. La paradoja del organismo mecánico. La tesis que atraviesa este ensayo y que sostendrá cada minuto de nuestra reflexión es que La Naranja Mecánica no es una crítica a la violencia juvenil, sino una elegía fúnebre por el libre albedrío. La obra propone una verdad incómoda. El mal es un atributo esencialmente humano, y al intentar eliminarlo mediante la ingeniería social o biológica, no estamos mejorando a la especie, sino destruyendo su esencia. La naranja mecánica es la metáfora perfecta de lo antinatural, algo orgánico, dulce y vivo que ha sido vaciado para albergar un mecanismo de relojería. La tesis es que es preferible un mundo donde el hombre elija el mal a un mundo donde el hombre sea obligado a ser bueno, porque en este último escenario, el concepto de hombre ha dejado de existir. La estética de la ultraviolencia como lenguaje. Para comprender la caída de Alex DeLarge, debemos primero comprender su ascenso a través de la forma. El inicio de la película nos sitúa en el Korova Milk Bar. No es un bar, es un templo a la cosificación. Las mesas son mujeres, el alimento es leche con algo más. Aquí la violencia no nace de la necesidad o de la carencia, nace del estilo. Alex no es un criminal común, es un esteta. Su uso del natsat, esa jerga híbrida entre el ruso y el inglés,
no es solo un recurso narrativo, es un escudo lingüístico. Al llamar a la violencia ultraviolencia y a la sangre Crowley, Alex despoja a sus actos de su peso moral inmediato. El lenguaje crea una realidad alternativa, donde el dolor del otro es una coreografía. Aquí reside la primera gran reflexión de este ensayo: la estética como anestesia moral. ¿Cuántas veces hoy, a través de las pantallas, consumimos el sufrimiento ajeno filtrado por una edición elegante, por una música épica, por una narrativa que nos aleja de la carne desgarrada? Alex es el precursor del espectador moderno. Él no ve víctimas, ve escenas. Cuando irrumpe en la casa del escritor y canta Singing in the Rain mientras destruye una vida, no está siendo simplemente cruel. Está transformando la realidad en una obra de teatro, donde él es el único director. Kubrick nos plantea un espejo peligroso. Nos atrae la simetría de los planos, la elegancia de los uniformes blancos de los drugos, la pureza de la leche. Nos seduce con la forma para que nos sintamos culpables por disfrutar del contenido. El bloque inicial de la película es un test de Rorschach. Si encuentras belleza en la entrada de los drugos al teatro abandonado para pelear con la banda de Billy Boy, ya has caído en la trampa de Kubrick. Ya eres cómplice de Alex. La violencia en esta obra es sinfónica. No hay caos en la destrucción que Alex imparte, hay ritmo. Y esto nos lleva a la relación sagrada y profana con Ludwig van Beethoven. ¿Por qué la novena sinfonía? Porque es el pináculo de la aspiración humana hacia la alegría y la fraternidad. Al vincularla con las fantasías de muerte de Alex, la película destruye la noción romántica de que el arte nos hace mejores. El arte es neutral. La belleza puede ser el combustible del horror. El hombre que puede llorar escuchando el himno a la alegría es el mismo que puede patear a un mendigo en un túnel oscuro. Esta es la primera grieta en nuestra estructura social. La cultura no es un antídoto contra la barbarie. A veces, es su máscara más sofisticada. Profundización del bloque 1. La filología del caos. El Nadsat como prisión de cristal. Para entender la ultraviolencia de Alex, no basta con mirar lo que hace, debemos escuchar cómo lo nombra. Anthony Burgess creó el Nadsat no como un simple recurso literario, sino como una membrana aislante. Kubrick, con una maestría casi malévola, utiliza este lenguaje para que el espectador se sienta inicialmente como un extranjero, un intruso en la mente de un sociópata. Cuando Alex nos habla de sus drugos, de la Moloco o de videar una escena, está construyendo una realidad paralela. El Nadsat es un híbrido entre el ruso y el inglés, una colisión lingüística que simboliza la guerra fría interna de la psique humana. Al usar palabras que no tienen una carga emocional previa para el oído angloparlante o hispanohablante, Alex desinfecta el horror. Decir matar evoca el peso de la muerte. Decir terminar el asunto o usar un neologismo convierte el acto en un trámite técnico. Aquí reside la primera gran lección sobre la manipulación. Quien controla el lenguaje, controla la percepción del bien y el mal. Alex es un poeta del vacío. Su elocuencia no es una señal de inteligencia moral, sino de una sofisticación estética que le permite habitar el mundo sin ser tocado por él. Kubrick nos sumerge en esta jerga para que, por un momento, nosotros también dejemos de juzgar. Nos volvemos cómplices a través de la palabra. Si empezamos a llamar a los ojos glacis, ya estamos viendo el mundo a través de la lente distorsionada de Alex. Esta deshumanización a través del lenguaje es el preludio necesario para la violencia. No se puede golpear a un hombre si lo ves como un igual, pero se puede destruir a una persona mayor si la ves como un obstáculo en una coreografía. El Nadsat es la primera naranja mecánica de la película, una estructura artificial que envuelve la pulpa viva de la experiencia humana, mecanizándola para que pueda ser consumida sin culpa. La cárcel como espejo y la institucionalización del ser.
Cuando Alex es traicionado por sus propios drugos y entregado a las autoridades, la película sufre una metamorfosis cromática y rítmica. Pasamos del frenesí nocturno y los colores saturados de la libertad criminal a la paleta monocromática, fría y aséptica de la prisión de State y la burocracia estatal. Pero no nos equivoquemos, aquí no hay justicia, solo hay gestión de inventario humano. Kubrick utiliza la cárcel para plantearnos una pregunta aterradora. ¿Es el Estado más moral que el criminal al que encierra? En las paredes de la prisión, Alex deja de ser un esteta de la violencia para convertirse en el número 655321. Sin embargo, en este entorno de opresión, Alex despliega su faceta más camaleónica. Su lectura de la Biblia en la biblioteca de la prisión es una de las escenas más reveladoras de la hipocresía humana. Alex no lee las escrituras en busca de redención, las lee para encontrar nuevas coreografías de sadismo. Se imagina como un centurión romano flagelando a Cristo, trasladando su ultraviolencia a un contexto sagrado. Aquí, Kubrick nos susurra una verdad incómoda. El mal no se destruye con el encierro, solo se adapta. Es en este entorno donde aparece la figura del capellán de la prisión, quizás el único personaje en toda la película que posee una brújula moral genuina, aunque impotente. El capellán entiende lo que el ministro del Interior ignora, que la bondad forzada no es bondad. Pero el sistema no busca almas redimidas, busca calles seguras. El pragmatismo político es el verdadero villano, que comienza a gestarse en las sombras. La cárcel no es un lugar de rehabilitación, es un almacén de carne que el Estado decide procesar cuando el costo de mantenimiento es demasiado alto. Detengámonos en la jerarquía de poder. El guardián de la prisión, con su disciplina militar y su desprecio por la humanidad de los reclusos, es simplemente una versión legalizada de la banda de Alex. La diferencia entre el bastón del guardia y el cuchillo de Alex es puramente semántica. Ambos usan el dolor para imponer su voluntad. Kubrick rompe la dicotomía entre buenos y malos para presentarnos una escala de grises donde el individuo está siempre atrapado entre dos formas de violencia, la impulsiva de la calle y la calculada de la institución. El brutalismo como destino. La arquitectura del control. El mundo de la naranja mecánica no es un futuro lejano, es un presente exagerado por la frialdad del concreto. Kubrick utiliza la arquitectura brutalista de la Inglaterra de los años 70 para decirnos algo fundamental sobre la libertad. El entorno es nuestra primera jaula. Observen los edificios donde vive Alex, esas moles de cemento, los bloques de viviendas de Thamesmead, con sus pasillos interminables y sus superficies ásperas. No hay espacio para la individualidad. El brutalismo, con su énfasis en la función sobre la forma y su escala inhumana, es la manifestación física del Estado. Es una arquitectura que dice, eres pequeño, eres reemplazable, eres un engranaje. Dentro de estos espacios, la decoración interior de la casa de los padres de Alex, con sus colores chillones, sus papeles pintados kitsch y su mobiliario de plástico, representa el intento desesperado de la clase media por inyectar vida en una estructura muerta. Es una estética de la fealdad que justifica, en la mente de Alex, su rebelión. Para él, el mundo exterior es tan estéril y tan mecánico que la única forma de sentirse vivo es rompiendo el cristal. Incluso el Koroba Milk Bar, con sus estatuas de mujeres desnudas que sirven de muebles, es una extensión de esta arquitectura de la cosificación. En este universo, todo, las personas, los edificios, la música, es un objeto para ser usado. Kubrick encuadra a Alex a menudo contra estas estructuras masivas para resaltar su pequeñez existencial.
Alex cree que es el amo de la ciudad cuando camina con sus drugos, pero la cámara de Kubrick, con sus grandes angulares, nos muestra que solo son hormigas corriendo por las grietas de un sistema de concreto que existía mucho antes que ellos y que los sobrevivirá a todos. La arquitectura en esta película no es solo decorado, es un personaje silencioso que representa el orden, un orden que es tan opresivo y tan gris que termina engendrando el caos multicolor de la ultraviolencia como una respuesta biológica. Llegamos al corazón de la pesadilla. El tratamiento Ludovico no es solo una técnica de modificación de conducta, es la violación definitiva de la privacidad mental. Cuando Alex acepta someterse al tratamiento para salir de prisión, cree que está engañando al sistema. Pero el sistema, en su infinita frialdad técnica, es incapaz de ser engañado por algo tan voluble como un individuo. La imagen de Alex sujeto a la silla, con los párpados forzados a permanecer abiertos mediante ganchos metálicos, es la imagen definitoria del siglo XX. Es la metáfora del espectador absoluto. Alex es obligado a mirar. No puede parpadear, no puede desviar la vista, no puede refugiarse en el interior de su propia mente. El Estado ha tomado posesión de sus ojos y, por extensión, de su conciencia. ¿Qué es lo que Alex ve? Ve cine. Ve imágenes de violencia real, grabaciones de guerra, violaciones, muerte. El tratamiento Ludovico utiliza el propio lenguaje del cine, ese mismo lenguaje que Kubrick utiliza con nosotros, para generar una asociación pavloviana entre el deseo de violencia y una náusea física insoportable. Pero el error trágico, la verdadera cicatriz en el alma de esta historia, ocurre por accidente: el uso de la Novena Sinfonía de Beethoven como banda sonora de una de las películas de tortura nazi. Aquí, la tragedia alcanza dimensiones metafísicas. Alex es condicionado a odiar lo que más ama. Al vincular el asco físico con la música de Beethoven, el Estado no solo le ha impedido golpear a otros, le ha robado su capacidad de experimentar lo sublime, le han quitado su refugio espiritual. Esta es la muerte de el yo. Lo que queda después del tratamiento Ludovico no es un hombre bueno, es una naranja mecánica, un objeto que tiene la apariencia de un ser vivo, pero cuyos engranajes internos son controlados por el miedo al dolor, no por la convicción moral. Cuando el ministro del Interior presenta a Alex ante una audiencia como un producto terminado, lo hace con el orgullo de un ingeniero, no de un reformador. Alex es exhibido como un animal de feria, que al intentar atacar a una mujer o defenderse de un golpe, cae de rodillas, asfixiado por sus propios jugos gástricos. Kubrick nos obliga a sentir una empatía perversa. Odiamos a Alex por lo que hizo en la primera parte de la película, pero nos horroriza lo que el Estado le ha hecho a él. Nos encontramos en la posición imposible de defender el derecho de un monstruo a seguir siendo un monstruo, porque la alternativa es un mundo de esclavos biológicos. El tratamiento Ludovico es la rendición incondicional de la ética ante la técnica, es el sueño de todo gobierno autoritario, una población que no puede elegir el mal y que por lo tanto ha dejado de ser libre. El retorno al mundo o el destierro de la víctima. Cuando Alex sale a la calle, supuestamente curado, se encuentra con un mundo que no ha olvidado su pasado, pero que él ya no puede enfrentar. El cazador se convierte en la presa definitiva. Su regreso a casa es una de las secuencias más dolorosas de la película. Sus padres, esas figuras pasivas y mediocres, lo han reemplazado por un inquilino que representa al hijo ideal que Alex nunca fue. Alex es un extraño en su propio hogar, desposeído de su habitación, de sus pertenencias y de su identidad. Pero el destino, o quizás la ironía satírica de Kubrick, le tiene preparado un calvario de encuentros con sus antiguas víctimas. Se encuentra con el mendigo al que le propinó una paliza. Se encuentra con sus antiguos subordinados, Dim y Georgie, que ahora son policías. La ironía es absoluta. Los criminales más brutos de su banda ahora llevan el uniforme del Estado. La violencia no ha desaparecido de la sociedad, simplemente ha cambiado de bando. Ahora ellos pueden torturar a Alex con la protección de la ley. Llega, finalmente, a la casa del escritor.
el hombre cuya esposa fue víctima de la ultraviolencia de Alex en el primer acto. El escritor, ahora en silla de ruedas, no reconoce inicialmente a Alex, pero lo acoge como un símbolo, como una herramienta política para derrocar al gobierno que implementó el tratamiento Ludovico. Aquí vemos otra capa de la podredumbre humana. El escritor no ve en Alex a un ser humano sufriente, ve una causa, ve una oportunidad de propaganda. Para la oposición política, el dolor de Alex es tan útil como lo fue su curación para el gobierno. Nadie mira a Alex. Todos miran lo que Alex representa. El individuo ha desaparecido por completo, devorado por las agendas de aquellos que dicen querer salvarlo o defenderlo. Cuando el escritor descubre quién es Alex en realidad, al oírlo cantar bajo la ducha, el círculo de la venganza se cierra. El intelectual, el hombre de palabras, se revela tan capaz de una crueldad fría y calculadora como el propio Alex lo fue de una crueldad impulsiva. El encierro de Alex en la habitación superior, siendo torturado por la música de Beethoven que suena a través del suelo, es la inversión perfecta del tratamiento Ludovico. La música, una vez más, como arma de destrucción. La danza del poder, el pacto sinfónico entre el Estado y el monstruo. El tramo final de la Odisea de Alex Delarge no tiene lugar en las calles ni en las celdas, sino en la esterilidad de una habitación de hospital. Es aquí donde la película cierra su círculo cromático, regresando al blanco, pero ya no es el blanco lácteo de la juventud y la posibilidad, sino el blanco clínico de la rendición. Tras su intento de suicidio, el único acto de voluntad pura que le queda a un hombre al que se le ha negado el derecho a elegir, Alex se convierte en algo más que un paciente. Se convierte en un símbolo político de valor incalculable. El Estado, que antes lo utilizó como experimento para demostrar su eficacia en la limpieza social, ahora debe reconstruirlo para salvar su propia reputación. El ministro del Interior, ese hombre de modales exquisitos y alma de hielo, regresa a la cabecera de Alex. Ya no busca castigarlo, ni siquiera curarlo, busca comprarlo. Observen la puesta en escena de Kubrick en este encuentro. El ministro alimenta a Alex con trozos de carne, casi como si estuviera alimentando a una mascota recuperada. Es una imagen de una obscenidad política absoluta. El Estado le devuelve a Alex su capacidad de ser violento, le devuelve su amor por Beethoven, pero no por una cuestión de derechos humanos, sino por una cuestión de supervivencia electoral. El pacto es claro. Alex recibirá un empleo bien remunerado y una posición de poder, a cambio de su lealtad y su silencio sobre el tratamiento Ludovico. Aquí es donde la tesis de nuestra obra se vuelve más amarga. La película nos dice que la libertad de Alex solo es permitida cuando sirve a los intereses del sistema. Alex vuelve a ser libre para desear la ultraviolencia, pero ahora esa violencia será canalizada, institucionalizada. La diferencia entre el Alex que atacaba al escritor al principio y el Alex que ahora estrecha la mano del ministro es que en este segundo escenario, el monstruo ha aprendido a llevar corbata. El individuo nunca gana en el universo de Kubrick, o es destruido por la máquina o se convierte en parte de sus engranajes. El reloj de la naranja mecánica sigue marcando los segundos, pero ahora su dueño es el mismo sistema que pretendía desmantelarlo. La ambigüedad del retorno. I was cured, all right. Llegamos a la imagen final. Alex, envuelto en vendas, cierra los ojos y nos regala una última visión. Se ve a sí mismo en la nieve, rodeado de una audiencia victoriana que aplaude su acto de copulación violenta. Es una fantasía de poder, sexo y dominación, y entonces pronuncia la frase que ha resonado durante décadas. I was cured all right. Ya estoy curado. ¿Qué significa estar curado en el mundo de Kubrick? Para el Estado, significa que Alex vuelve a ser funcional. Para Alex, significa que ha recuperado su capacidad de desear el mal sin sentir náuseas físicas. Es una victoria de lo instintivo sobre lo impuesto, sí, pero es una victoria pírrica. La curación de Alex es el fracaso de la civilización. La película termina no con un renacimiento moral, sino con la restauración del caos original bajo el amparo de la ley.
Kubrick nos deja con una sensación de vacío existencial. Hemos acompañado a Alex a través de su infierno personal solo para verlo regresar al punto de partida, pero con una conciencia mucho más cínica de su propio papel en el mundo. La ambigüedad es el valor supremo de este cierre. Kubrick se niega a darnos una respuesta fácil. No hay una redención cristiana, no hay una justicia poética, solo hay la perpetuidad de la naturaleza humana que es, en esencia, incontrolable. Al final, la naranja mecánica es un organismo que se resiste a la mecánica, pero que en esa resistencia solo sabe encontrar la destrucción. La risa final de Alex no es la risa de un hombre feliz, es la risa de un hombre que ha comprendido que la sociedad es una broma pesada donde él, por fin, tiene el micrófono. Transformación. El espectador como última víctima. Al terminar el visionado de esta obra, algo en nosotros ha cambiado. Ya no podemos mirar la estructura de nuestra sociedad con la misma confianza ciega. La naranja mecánica nos ha transformado porque nos ha obligado a enfrentarnos a nuestra propia complicidad. Durante 2 horas hemos sido los científicos del tratamiento Ludovico. Hemos observado a Alex a través de la lente de Kubrick, analizando su dolor con la misma curiosidad fría con la que él analizaba a sus víctimas. La transformación no ocurre en Alex, ocurre en el espectador. La película nos quita la inocencia moral. Ya no podemos decir que el mal es algo ajeno, algo que puede extirparse mediante decretos o terapias. Entendemos que el mal es una posibilidad latente en la libertad, y que la libertad es un terreno peligroso que la mayoría de los seres humanos prefiere cambiar por la comodidad de la obediencia. La película deja de ser una historia sobre un joven delincuente para convertirse en un espejo de nuestra era digital y algorítmica. Hoy no necesitamos ganchos en los ojos para ser obligados a mirar. Llevamos la pantalla con nosotros. No necesitamos el tratamiento Ludovico para ser condicionados. Los algoritmos moldean nuestros deseos y nuestras repulsiones con una precisión que el Dr. Brodsky envidiaría. Todos somos, en cierta medida, naranjas mecánicas en un sistema que nos prefiere predecibles antes que libres. Conclusión. El eco de Ludwig van. Stanley Kubrick no hizo cine para entretenernos, sino para despertarnos de un sueño que nos está consumiendo. La naranja mecánica es un recordatorio de que la humanidad es un equilibrio precario entre nuestra capacidad para crear la 9ª sinfonía y nuestra pulsión por destruirlo todo. No busques una moraleja en esta historia. No la hay. Solo hay una observación descarnada. El precio de la libertad es la posibilidad del horror, y el precio del orden absoluto es la desaparición de lo humano. Al final, nos queda la música. Ese Beethoven que Alex amaba y que el Estado intentó envenenar. La música sobrevive porque es lo único que escapa a la lógica del control. Quizás, la única forma de no ser una naranja mecánica es aprender a escuchar la música de nuestra propia alma, con todas sus disonancias, sus sombras y sus abismos, y negarnos a que nadie, bajo ninguna bandera o tratamiento, intente dirigir nuestra propia orquesta interna. La próxima vez que sientas que el mundo te empuja a ser perfecto, a ser funcional, a ser correcto según la norma del momento, recuerda a Alex. Recuerda que la belleza de la naranja reside en su naturaleza orgánica y que cualquier intento de meter un reloj en su interior solo producirá un monstruo o un autómata. Y ahora dime, si pudieras eliminar todo el mal de tu mente al precio de no volver a elegir nunca por ti mismo, ¿abrirías los ojos? La erotización de la destrucción, el deseo como arma. No podemos ignorar la carga erótica que Kubrick imprime a la violencia. No es una violencia sucia o caótica, al estilo de un documental. Es una violencia sensualizada. La escena en la casa del escritor,
donde Alex corta la ropa de la mujer al ritmo de su propia voz, es una de las representaciones más incómodas del cine, porque vincula el impulso creativo con el impulso destructivo. Para Alex, la ultraviolencia es una forma de orgasmo estético. Su placer no es puramente físico, es el placer de la dominación total, de la transformación de un entorno ordenado en un lienzo de escombros. Kubrick nos plantea aquí una de sus tesis más oscuras. ¿Es el deseo de poder una forma desviada de amor por la belleza? Alex busca sentir algo en un mundo que lo ha anestesiado con leche y televisión. Esta erotización nos obliga, como espectadores, a cuestionar nuestra propia mirada. ¿Por qué no podemos apartar los ojos? Porque Kubrick apela a esa parte del cerebro reptiliano que encuentra una fascinación hipnótica en la destrucción. Al hacer que la violencia sea bella visualmente, Kubrick nos despoja de nuestra superioridad moral. Si disfrutas de la composición del plano mientras Alex comete una atrocidad, ya no eres un juez, eres un participante. La película nos susurra que todos tenemos un Alex interno que, ante el aburrimiento infinito de la civilización, fantasea con romper la simetría. El fracaso de la paternidad. La ausencia de la ley. Uno de los elementos más trágicos y menos analizados de la obra es la absoluta impotencia de las figuras de autoridad tradicionales. Los padres de Alex son caricaturas de la pasividad. Su padre es un hombre emasculado por el sistema, temeroso de su propio hijo. Su madre es una mujer perdida en pelucas de colores y en el consumo superficial. La ausencia de un padre con mayúsculas, una autoridad moral legítima, crea el vacío que el Estado intenta llenar con el tratamiento Ludovico. En el universo de Kubrick, la familia ha muerto. Lo que queda es un contrato social roto, donde los jóvenes no tienen nada que heredar, excepto el desprecio por sus mayores. Cuando Alex regresa a casa y descubre que ha sido reemplazado por un inquilino, vemos la verdad final. En la sociedad mecánica, los vínculos de sangre son intercambiables. La familia no es un refugio, es solo otra habitación que se puede alquilar al mejor postor. Este vacío de autoridad es lo que permite que el ministro del Interior asuma el papel de padre oscuro al final de la película. Ante la falta de una guía moral en el hogar, el individuo termina buscando la protección del mismo sistema que lo castró. Es la victoria definitiva de la maquinaria sobre el organismo. Lo sagrado y lo profano. El diálogo entre la Biblia y el bisturí. En el corazón de la naranja mecánica yace una guerra silenciosa por el control del alma humana, una disputa entre dos instituciones que, aunque opuestas en sus métodos, comparten la misma ambición de dominio, la Iglesia y la ciencia. Kubrick no presenta esta lucha como una batalla entre el bien y el mal, sino como un conflicto entre dos formas distintas de obsolescencia. El capellán de la prisión representa la moralidad tradicional, una voz que clama en el desierto por el libre albedrío. Sus palabras son, quizás, las más lúcidas de toda la cinta. Cuando un hombre deja de elegir, deja de ser hombre. Es una advertencia ontológica. Sin embargo, la religión en el universo de Kubrick es una fuerza agotada, una reliquia que solo sirve para ser consumida estéticamente por Alex en sus fantasías de sangre. Para Alex, la Biblia no es un manual de conducta, es un guión de cine épico donde él puede interpretar al verdugo. La espiritualidad ha sido vaciada de su contenido ético y solo queda la cáscara del ritual. Frente a esta religión impotente surge la nueva deidad, la ciencia. Los doctores Brodsky y Branham no son villanos de opereta, son sacerdotes de la eficiencia. Para ellos, el hombre no tiene alma, solo tiene circuitos. El tratamiento Ludovico es el nuevo bautismo, uno que no busca lavar el pecado original, sino hacerlo físicamente imposible. Aquí vemos la gran tragedia de la modernidad según Kubrick. Hemos sustituido la culpa, que es una respuesta interna y humana, por el reflejo condicional, que es una respuesta externa y animal.
La ciencia en esta película es profundamente arrogante. Cree que puede corregir la naturaleza humana mediante la técnica, olvidando que la agresividad es una fibra constitutiva de nuestra especie. Al intentar extirpar el mal, los científicos terminan extirpando la humanidad misma. Kubrick nos muestra que un mundo regido exclusivamente por la lógica científica y la eficiencia social es un mundo donde la música de Beethoven se convierte en ruido y la elección en náusea. La ciencia ha ganado la batalla por el cuerpo de Alex, pero en el proceso ha creado un desierto espiritual donde antes había al menos la posibilidad de la redención. La mecanización del arte, el Moog y la distorsión de lo sublime. Para que la tesis de la naranja mecánica se infiltrara en el subconsciente del espectador, Kubrick necesitaba un sonido que fuera en sí mismo un organismo mecanizado. La elección de Wendy Carlos para reinterpretar a Beethoven, Rossini y Purcell a través del sintetizador Moog fue una decisión de una genialidad aterradora. ¿Qué sucede cuando tomas la Novena Sinfonía, el monumento máximo al espíritu humano, y la pasas por los circuitos de una máquina? Lo que escuchamos es la esencia de la película, lo orgánico atrapado en lo mecánico. El sintetizador no imita a la orquesta, la parodia. Le quita el aire, le quita la imperfección humana y la convierte en algo preciso, frío y perturbadoramente moderno. La música de Carlos es el equivalente sonoro del tratamiento Ludovico. Es bella, sí, pero es una belleza química, procesada en un laboratorio. Kubrick utiliza la música no para acompañar las imágenes, sino para entrar en conflicto con ellas. El uso de slow motion, cámara lenta, durante las escenas de violencia, como la pelea junto al canal, despoja el acto de su brutalidad inmediata para convertirlo en un ballet. Esta manipulación del tiempo es fundamental. Al ralentizar el golpe, Kubrick nos obliga a observar la estética del impacto. Nos aleja de la empatía con la víctima y nos sitúa en la posición del artista que contempla su obra. El ritmo de la película es el de un reloj de alta precisión. Cada corte, cada movimiento de cámara, los famosos zooms de Kubrick que parecen clavarse en el rostro del actor como agujas, está diseñado para que sintamos que no hay salida. Estamos atrapados en una estructura perfecta. La técnica cinematográfica de Kubrick es paradójicamente una forma de tratamiento ludovico para el espectador. Él controla nuestro parpadeo, nuestra respiración y nuestra repulsión. Al final, no somos distintos de Alex frente a la pantalla blanca. Estamos siendo condicionados por un maestro de manipulación visual para dudar de nuestras propias convicciones morales. La metalingüística del dolor. El espectador atado. Hay un momento en el tratamiento ludovico donde la cámara se sitúa exactamente en el lugar de Alex. Por unos segundos, los ganchos metálicos parecen sujetar nuestros propios párpados. Esta es la declaración de principios de Kubrick. El cine es una máquina de condicionamiento. Nosotros, sentados en la oscuridad de la sala o frente a la pantalla, somos voluntarios de un experimento visual. La película nos pregunta, ¿por qué sigues mirando? ¿Por qué encuentras placer en la destrucción de la biblioteca del escritor? ¿Por qué te ríes con el humor negro de Alex? Kubrick explora nuestra naturaleza voyerista. La naranja mecánica es también el cine mismo, una caja negra llena de luz y sonido que puede ser usada para elevar el espíritu o para domesticar la mente. Alex es el espectador definitivo, porque su realidad está mediada por las imágenes. Él no vive, él proyecta. Y cuando el Estado le quita esa capacidad de proyectar sus deseos en la realidad, Alex se colapsa. La película sugiere que la sociedad del espectáculo, esa en la que ya vivimos plenamente hoy, ha atrofiado nuestra capacidad de discernimiento moral. Consumimos el horror como entretenimiento.
Y cuando el horror nos toca la puerta, solo sabemos reaccionar con la perplejidad de quien ha olvidado cómo sentir fuera de un contexto mediado por las imágenes. Kubrick nos deja con una advertencia final sobre el poder de la imagen. En un mundo donde todo es visual, donde todo es videar, la verdad se vuelve irrelevante. Lo único que importa es quién controla el proyector. Alex termina la película amando la música de nuevo, pero es un amor subvencionado, un amor que ha sido devuelto por el poder para mantenerlo bajo control. La imagen final de Alex en la nieve no es una liberación, es la aceptación de que ahora él es la imagen principal en la propaganda del Estado. La aceptación de la sombra. ¿Qué hemos aprendido tras acompañar a Alex en este viaje de la ultraviolencia a la castración y de vuelta a la funcionalidad cínica? Hemos aprendido que el ser humano no es una entidad acabada, sino un conflicto permanente. La transformación que propone Kubrick no es una mejora moral, sino una toma de conciencia. No podemos negar nuestra sombra, nuestra capacidad para el caos. Al final del ensayo, entendemos que la civilización es un barniz muy fino sobre una superficie turbulenta. La verdadera madurez, sugiere la película con su ironía sangrienta, no consiste en ser buenos por decreto, sino en reconocer nuestra capacidad de ser malos y elegir, cada día, a pesar de las náuseas y del miedo, qué clase de música queremos que suene en nuestra cabeza. Alex no cambia, el mundo no cambia. Lo único que cambia es el nivel de sofisticación con la que nos destruimos los unos a los otros. La ambigüedad no es un error de guión, es la honestidad suprema de un director que se negó a darnos el consuelo de una mentira piadosa. Somos libres, y esa es nuestra mayor tragedia y nuestra única esperanza. Hemos diseccionado a la maquinaria. Hemos visto los engranajes de la naranja. Stanley Kubrick nos ha dejado una obra que, más de medio siglo después, sigue siendo un diagnóstico preciso de nuestra condición. No somos ángeles, no somos máquinas. Somos algo intermedio. Algo que sufre, que canta bajo la lluvia, y que a veces necesita que le sujeten los párpados para ver la verdad que tiene delante. Beethoven escribió su 9ª sinfonía estando sordo, una victoria de la voluntad sobre la limitación biológica. Quizás ese sea el mensaje oculto. La única forma de escapar de ser una naranja mecánica es crear algo que la máquina no pueda entender. Algo tan humano, tan desordenado y tan libre, que ningún tratamiento ludovico pueda jamás silenciarlo. Gracias por permitirte mirar sin parpadear. En un mundo que te obliga a cerrar los ojos ante lo incómodo, mantenerlos abiertos es el acto más revolucionario que existe. Vuelve al mundo real ahora, pero antes de irte, hazte una última pregunta. En este preciso momento, ¿estás eligiendo tus pensamientos o simplemente estás escuchando la melodía que alguien más ha programado para ti? Buenas noches y buena suerte con tu propia música. Gracias a todas y a todos y hasta la próxima película. Un gran saludo de Películas Perfectas.